Cepeda, el jefe del cartel de falsos testigos. Si alguien debería ser llamado a indagatoria por manipulación de testigos, es el senador comunista y aliado de las FARC, Iván Cepeda Castro, persona que desde hace muchos años se ha paseado por las cárceles de Colombia y en los Estados Unidos, buscando testigos falsos contra el presidente Uribe y su familia. Bueno, gente, revelamos quién es Iván Cepeda. Es la cabeza mayor de los falsos testigos y de los montajes criminales. Hoy revelamos acá que la fiscalía ha pedido la reclusión de Álvaro Uribe y aún sigue. Este asesino de Iván Cepeda sigue empeñado en llevar a Álvaro Uribe con unos procesos falsos, con unos audios falsos y con unos falsos paramilitares. Recordarán ustedes, Juan Guillermo Monsalve es un falso paramilitar, no ha sido paramilitar. Esta rata está condenada por 40 años de prisión por haber secuestrado y extorsionado. Y inició su plan criminal de aliarse con el guerrillero Iván Cepeda para hacerle a Álvaro Uribe un montaje criminal. Recordarán ustedes, este mismo Juan Guillermo Monsalve le dijo a la misma fiscalía que Álvaro Uribe era inocente, que no sabía nada de Álvaro Uribe. Y aún Iván Cepeda quería armarle un proceso falso y planearon junto con las FARC, junto con la corte guerrillera que recibió, está probado que recibió $5 millones por parte de las FARC para condenar a Álvaro Uribe. Y hoy esa corte guerrillera y corrupta está recibiendo cada corrupto que hay allá 200 millones del pueblo colombiano sumido a pagar impuestos, a pagar extorsión para que estos criminales no hagan nada. Estos criminales durante 10, 20 años resuelven un solo proceso y no hacen nada más. Y si el pueblo colombiano cada mes 200 millones para estos criminales, porque no son magistrados, son unos criminales asesinos, ratas de alcantarilla. Estos asesinos de la corte, pues recordemos, es la misma corte que dejó libre al terrorista, asesino y violador Jesús Santrich para que éste saliera a asesinar al pueblo colombiano y a reclutar menores. Es la misma corte la que ha prohibido la fumigación de los cultivos de coca. ¿Por qué? Porque detrás de esos cultivos de coca los narcotraficantes les envían a esas cortes sus millones y millones para que estos criminales protejan a los narcotraficantes y ordenen el asesinato. Estas son las cortes que dicen defender derechos, los derechos de ellos. Ellos defienden a los narcos porque los narcos son los que poseen el dinero para darle a estos criminales asesinos de las cortes en Colombia. Aquí no hay justicia. Estos son unos asesinos. Los de la corte son los más asesinos. Los que dirigen el país son los más asesinos. Esos criminales que se roban al pueblo, que humillan al pueblo. Esos criminales que durante años han clavado más y más impuestos. Los mismos criminales del Congreso quienes aprobaron las leyes para seguir hundiendo al pueblo. El Congreso durante más de 200 años se ha convertido en defender al pueblo. Dicen algunos, no, es que vamos a defender. Falso, van a hacer leyes y más leyes para robar al pueblo, seguir hundiendo. No veo a ningún senador decir que vamos a sacar esta ley para quitar esta injusticia. No los veo. Todos están tapados con la misma rosca en el Congreso de ratas. Escuchen este explosivo audio donde Iván Cepeda es el máximo creador de los falsos testigos. Las pruebas de la Fiscalía contra Iván Cepeda por el caso Álvaro Uribe. El fiscal Gabriel Jaimes
argumenta la solicitud en varios testimonios rendidos ante su despacho en el 2021 y ante la Corte Suprema en el 2019. Noticias conoció en exclusiva las pruebas y el documento elaborado por el fiscal Gabriel Jaimes, donde solicita investigar al senador Iván Cepeda por la búsqueda de testimonios en cárceles contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fiscal argumenta la solicitud en varios testimonios rendidos ante su despacho en el 2021 y ante la Corte Suprema en el 2019. Uno de estos sería el del extraditado Juan Carlos Tuso Sierra, quien le aseguró a la Fiscalía que la visita que Piedad Córdoba e Iván Cepeda le hicieron en una cárcel de Estados Unidos tenía una intención clara. Lea además, Fiscalía concluye que no hay pruebas contra Uribe por presunta manipulación de testigos. La doctora Piedad y el doctor Iván Cepeda me pidieron información delictiva que yo tuviera de los Uribe y en las autodefensas. Incluso se exploró que ellos tenían la posibilidad de un asilo político en Suiza o Francia, señaló Sierra. Agregó que no había tenido relación con Uribe y que incluso jamás se habían tomado un tinto. Por otro lado, en el documento, el fiscal también añadió una visita que se habría dado por parte del congresista Cepeda, esta vez en compañía de la abogada Mercedes Ardila Arroyave, a 3 paramilitares en la cárcel de Cómbita en 2012. Ellos me dijeron, si usted me da una declaración certera que tenga que ver con Álvaro Uribe Vélez va a ser mucho mejor para nosotros. Yo les dije que no tenía nada contra el doctor Álvaro y que sabía que era un político muy famoso, pero no tenía nada contra ese señor, afirmó Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí. Este 2021 el testigo ratificó lo mismo ante la Fiscalía. Iván Cepeda vino a la cárcel a preguntarnos si sabíamos algo. Adicionalmente, Giovanni Alberto Cadavid, otro paramilitar, también le dijo a la Corte en el 2019 que fue buscado por Cepeda para hablar de fosas y de homicidios, para una rebaja de pena cuando de repente cambiaron de tema. Nosotros vimos que el interés no eran las fosas, ni los homicidios. El interés de él era buscar testigos para que hablaran contra el doctor Uribe. Eso era lo que estaban haciendo, buscando testigos falsos para que hablaran contra el doctor, aseguró Cadavid. En el documento, que será radicado ante la sala de instrucción en las próximas horas, tiene clara la petición de investigar a Iván Cepeda por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Por su parte, Cepeda afirmó que está en plena disposición de acudir ante las instancias judiciales y a que sea interrogado, investigado o procesado por cualquier acusación en su contra. Además que de su parte solo hay disposición para responder ante la justicia. Cepeda, el jefe del cartel de falsos testigos. Si alguien debería ser llamado a indagatoria por manipulación de testigos, es el senador comunista y aliado de las FARC, Iván Cepeda Castro, persona que desde hace muchos años se ha paseado por las cárceles de Colombia y en los Estados Unidos, buscando testigos falsos contra el presidente Uribe y su familia. A todos ellos les ha hecho todo tipo de ofertas a cambio de su testimonio. Hace un par de meses, el desmovilizado jefe de la SAUC, Juan Carlos El Tuso Sierra, le ratificó a los irreverentes que en el mes de julio de 2009, un año después de haber sido extraditado a los Estados Unidos, menos precisamente por el gobierno del presidente Uribe menos, recibió una visita de Piedad Córdoba e Iván Cepeda, en la que Cepeda le ofreció toda suerte de beneficios como asilo político para su familia en Suiza a cambio de que declarara contra el presidente Uribe. Dicho encuentro se dio en una prisión ubicada en el estado de Virginia, donde Sierra purgaba la sentencia que le fue impuesta por un juez estadounidense. En entrevista con los irreverentes, el Tuso, de manera clara y concreta, aseveró que nunca en su vida se ha reunido o conversado con el expresidente de Colombia. Lo invitamos a leer Tuso Sierra, me han pedido que hable contra Uribe y su familia.
Abundan los casos y las denuncias contra Cepeda por la compra de falsos testigos. Uno de los episodios más escabrosos es el del delincuente Carlos Enrique Areiza Arango, brutalmente asesinado a comienzos del año pasado, luego de que confesara que Iván Cepeda le ofreció beneficios a cambio de que mintiera contra el presidente Uribe y otras personas, entre ellas el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el senador uribista José Obdulio Gaviria. En una carta redactada de su puño y letra, semanas antes de ser asesinado, Areiza confesó que Cepeda comisionó a una persona de su confianza y al señor Carlos Contreras para que presionar SIC, hasta que yo declare y he venido recibiendo más presiones por parte del señor Iván Cepeda para que ratifique declaraciones de Pipinta y me ofrecieron 100 millones de pesos si yo le colaboraba o si no me iban a hacer la vida imposible en la cárcel y mi familia iba a sufrir las consecuencias. Yo no enredaba al expresidente Uribe, su hermano, al señor José Obdulio Gaviria, al exgobernador de Antioquia y a otros. Es importante que lea el arcángel Areiza. No deja de ser angustiante que Areiza haya sido acribillado a finales de abril del año pasado, luego de hacer públicas las presiones, ofrecimientos y chantajes que le hizo Iván Cepeda. Ese crimen no ha sido esclarecido, pero lo cierto es que si alguien resultaba enredado con las confesiones que hizo antes de morir, es precisamente el congresista Cepeda. Abundan las evidencias de los vínculos de Cepeda con las FARC, organización enemiga de Uribe. Pero aquellos no son los únicos delincuentes abordados por Cepeda para efectos de que mintieran contra el expresidente Uribe. En el año 2015, el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le formuló un pliego de cargos a Cepeda por solicitarle a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez que declararan en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para lo cual, a pedido del congresistas, tendrían Henao y Muñoz que exponer determinados hechos que no les constaba a los entrevistados, en donde también el congresista prepararía la versión de estos testigos, ofreciéndoles, a cambio de todo ello, algunos beneficios. Sobre este montaje de Iván Cepeda, puede leer El Gran Montaje. El 19 de febrero de 2018, Henao Aguilar declaró públicamente que ratificó mi denuncia. El señor Iván Cepeda estuvo en esta cárcel de Itagüí, ofreciéndonos a nosotros beneficios administrativos, jurídicos y económicos, para que nosotros desviáramos algunas informaciones y se las pasáramos a el Cepeda, nos dejáramos grabar un video y donde manifestáramos que algo otras SIC, personas como el señor Álvaro Uribe Vélez, estaban incursos en unos delitos referente a la incursión militar del bloque Metro, cosa que no es verdad. Es una manipulación que él quería hacer con nosotros. No puedo callar frente a estos hechos tan delicados. La justicia colombiana, esa misma que opera bajo preceptos políticos, se ha abstenido de investigar a Iván Cepeda, a pesar de los múltiples testimonios de desmovilizados, que han confesado que ese sujeto los abordó ofreciéndoles plata, asilos políticos y beneficios carcelarios. Lo invitamos a leer Uribe ante la Corte. El presidente Uribe, que es una evidente víctima del plan criminal, urdido y puesto en marcha por Cepeda, terminó investigado y llamado a indagatoria. Al final del día, todo terminará conociéndose y los magistrados investigadores, si tienen un mínimo de ponderación y decencia, tendrán que precluir la investigación y, en consecuencia, ordenar la captura inmediata de Iván Cepeda, sin duda ninguna, el mayor promotor del cartel de falsos testigos que opera en nuestro país.